Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, dramas y todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Si son nuevos por aquí, les doy una calurosa bienvenida y los invito a suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, análisis y mucho salseo. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por el apoyo. Hoy les traigo un tema que está que arde, ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que tiene a más de uno con el corazón en un puño. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, así que agárrense porque esto viene con curvas. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Hande Erçel y Kerem Bürsin, sí, esa pareja que nos hizo soñar con su amor en la pantalla y fuera de ella. Pero la historia que les traigo hoy no es precisamente un cuento de hadas, más bien es un drama digno de una telenovela turca, con giros inesperados y revelaciones que nos dejan boquiabiertos. Prepárense porque les voy a contar todo, absolutamente todo, sobre la supuesta bomba que ha estallado y que apunta a que, según parece, Kerem no puede casarse. Sí, como lo escuchan. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, declaraciones y especulaciones que tienen a todos los fans de Senkal Kapm al borde del colapso. No olviden que pueden dejar sus comentarios aquí abajo, porque me encanta saber su opinión y leer sus teorías. Ahora sí, vamos allá. Desde hace tiempo los rumores de reconciliación entre Hande y Kerem han sido una constante. Después de su mediática ruptura, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. Cada foto, cada comentario en redes sociales, cada coincidencia en eventos públicos era analizada con lupa, buscando pistas de un posible acercamiento. Y claro, como es habitual en estos casos, surgieron todo tipo de teorías. Algunos decían que era un amor imposible, otros aseguraban que solo era cuestión de tiempo, y estaban aquellos que creían que todo era una estrategia de marketing. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja. Las últimas semanas han sido particularmente intensas. Primero se comenzó a hablar de que Hande Erçel había sido vista usando un anillo sospechosamente parecido a uno de compromiso, lo que encendió las alarmas de todos los fans que aún soñaban con una boda de ensueño entre los dos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de alegría, de esperanzas y por supuesto, de los clásicos "lo sabía, siempre lo supe". Los clubs de fans se organizaron para celebrar lo que parecía ser una noticia inminente. Pero como siempre en medio de la euforia apareció la voz de la razón, o mejor dicho, la voz del escándalo. Una declaración de una fuente cercana a la familia de Kerem sacudió todos los cimientos. La declaración, filtrada a un conocido portal de noticias turco, afirmaba que Kerem Bürsin, por razones que aún no se han especificado del todo, no puede casarse en este momento. La noticia, como era de esperar, causó un revuelo tremendo. Los fans, que pasaron de la euforia a la incertidumbre en cuestión de minutos, no sabían qué creer. Algunos se negaban a aceptar la realidad, otros exigían explicaciones y la mayoría, simplemente, estaban devastados. Las teorías, claro, no tardaron en surgir. Algunos apuntaban a problemas familiares, otros a acuerdos comerciales y algunos, incluso, a un problema de salud, aunque esto último no está confirmado ni respaldado por ninguna fuente oficial. Lo que sí está claro es que la declaración, sea cual sea su origen o veracidad, ha puesto en tela de juicio el futuro de la relación entre Hande y Kerem y sobre todo, ha dejado en claro que la posibilidad de una boda, al menos por ahora, parece estar más lejos que nunca. Pero, ¿de dónde viene esta información? La fuente que filtró la noticia, como les decía, es una persona cercana a la familia de Kerem, alguien que al parecer tiene acceso a información privilegiada. Esta persona, que pidió mantener el anonimato por razones obvias, afirmó que hay un impedimento legal o de otra índole que impide a Kerem contraer matrimonio en este momento. Esto, por supuesto, ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos han sugerido que podría tratarse de un tema relacionado con un acuerdo prenupcial que involucra a otra persona, mientras que otros apuntan a un problema legal del que aún no se conoce la naturaleza. También existe la teoría de que podría tratarse de una cláusula contractual, algo bastante común en el mundo del espectáculo. Al parecer, algunas empresas productoras o de representación, incluyen en sus contratos cláusulas que impiden a sus representados contraer matrimonio durante un periodo determinado, con el fin de no afectar la imagen pública o la proyección profesional del artista. Esta última teoría no es tan descabellada, ya que hemos visto casos similares en el pasado, tanto en Turquía como en otro
Ese país es. Pero lo más importante y lo que más preocupa a los fans, es cómo afecta esta situación a la relación entre Andy y Kerem. ¿Estará dispuesta Andy a esperar, a pesar de este obstáculo? ¿Será capaz Kerem de superar este problema y poder finalmente cumplir su sueño de formar una familia con la actriz? Son preguntas que de momento no tienen una respuesta clara y que mantienen a todos en vilo. Y mientras tanto los protagonistas de esta historia, Andy y Kerem, han optado por el silencio. Ni uno ni otro han salido a confirmar ni a desmentir las informaciones que circulan por los medios de comunicación y las redes sociales. Este silencio, por supuesto, ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos interpretan este silencio como una confirmación tácita de la noticia, mientras que otros lo consideran una estrategia para no alimentar más el escándalo. La verdad es que en estos casos cada gesto, cada palabra, cada silencio, se analiza con lupa y se interpreta de 1000 maneras diferentes. Los fans, por su parte, están divididos. Hay quienes defienden a Andy a capa y espada, asegurando que ella merece ser feliz y que no tiene por qué esperar por nadie. Otros, por el contrario, apoyan a Kerem y le mandan mensajes de ánimo y esperanza, deseando que pueda superar este obstáculo lo más pronto posible. Y están, por supuesto, aquellos que se encuentran en un punto intermedio, simplemente observando la situación con cautela y esperando que la verdad salga a la luz. Lo que sí es evidente es que esta situación ha puesto a prueba la paciencia y la fe de los fans, que ahora más que nunca necesitan respuestas. La falta de comunicación por parte de los protagonistas ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza, lo que ha provocado que muchos se pregunten qué es lo que realmente está sucediendo entre Andy y Kerem. ¿Siguen juntos? ¿Se han separado? ¿Están esperando a que pase la tormenta para poder hablar con claridad? Son interrogantes que por el momento permanecen sin respuesta y que solo el tiempo podrá resolver. Ahora bien, es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, muchas veces las cosas no son lo que parecen. Los rumores y las filtraciones son el pan de cada día y en ocasiones, pueden ser completamente falsos o estar manipulados. Es posible que esta información sobre el impedimento de Kerem para casarse sea una cortina de humo, una estrategia para desviar la atención de otro tema o, simplemente, una noticia inventada para generar controversia. En este sentido, es fundamental que sepamos contrastar la información y no dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos. Las redes sociales, aunque son una gran herramienta para mantenernos informados, también pueden ser un caldo de cultivo para las noticias falsas y los rumores sin fundamento. Por eso es importante ser críticos y no creer todo lo que se publica sin verificar su origen y su veracidad. También debemos recordar que los famosos, aunque sean figuras públicas, también son seres humanos con derecho a su privacidad. En ocasiones, la presión mediática y la expectación de los fans pueden ser agobiantes y pueden llevar a los artistas a tomar decisiones que no siempre son comprendidas por el público. Por eso es fundamental respetar los tiempos de los protagonistas y no presionarles para que den declaraciones que no desean dar. Lo que sí está claro es que esta historia, independientemente de su veracidad, ha puesto de manifiesto el gran interés que sigue generando la relación entre Andy y Kerem. A pesar del tiempo transcurrido desde su ruptura, los fans siguen soñando con una reconciliación y una boda de ensueño, lo que demuestra el gran impacto que tuvo su relación tanto en la pantalla como fuera de ella. Y hablando del impacto de su relación en la pantalla, no podemos olvidar el fenómeno que fue Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que traspasó fronteras y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Andy y Kerem era innegable y los fans se enamoraron de su historia de amor. El hecho de que su relación traspasara la pantalla hizo que la expectación fuera aún mayor y que su ruptura fuera un auténtico golpe para muchos. La serie además fue un trampolín para sus carreras profesionales, ya que ambos se convirtieron en estrellas a nivel internacional. Hande Erçel, en particular, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía y ha protagonizado varias campañas publicitarias para importantes marcas. Kerem Bürsin, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en diferentes producciones y ha demostrado su versatilidad como actor. Ambos son reconocidos por su talento, su carisma y su atractivo físico, lo que los convierte en íconos de la cultura popular turca. Pero más allá de su éxito profesional, lo que realmente importa a los fans es su relación personal. La historia de amor entre Hande y Kerem es una historia que ha tocado el corazón de muchos y que ha generado una gran conexión emocional con el público. Por eso,
la noticia de que Kerem podría no poder casarse ha sido un jarro de agua fría para todos aquellos que aún esperaban un final feliz para esta historia. Ahora, más que nunca, los fans se preguntan qué pasará con esta relación y si algún día podrán ver a Hande y Kerem juntos nuevamente, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Ahora, para añadir más leña al fuego, hablemos un poco del contexto personal de ambos actores. Hande Erçel, como todos sabemos, es una mujer muy independiente, con una personalidad fuerte y una gran determinación. Siempre ha demostrado ser una profesional excepcional y ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público. A lo largo de su carrera, ha demostrado tener un gran talento actoral y ha sabido elegir proyectos que le han permitido crecer y consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación. En el ámbito personal, siempre ha sido muy reservada y ha protegido su intimidad de la prensa y las redes sociales. Sin embargo, su relación con Kerem Bürsin fue una excepción y por eso, generó tanto interés y expectación. Por otro lado, Kerem Bürsin también es una persona muy carismática, con una gran personalidad y un talento innato para la actuación. Es conocido por su compromiso con su trabajo y por su gran conexión con sus fans. En el plano personal, se ha mostrado siempre muy cercano a su familia y a sus amigos y ha valorado mucho su privacidad. Su relación con Hande fue una etapa muy importante en su vida y a pesar de la ruptura, siempre se ha mostrado respetuoso con ella. Ahora, con esta nueva información sobre el impedimento para casarse, el futuro de su relación con Hande se encuentra en una encrucijada. Los fans se preguntan si esta situación les unirá aún más o si, por el contrario, terminará por separarlos definitivamente. La respuesta por ahora sigue siendo un misterio, pero lo que sí está claro es que esta historia sigue generando mucha expectación y que los fans no perderán la esperanza de verlos juntos nuevamente. Y es que al final del día, todos queremos creer en los cuentos de hadas, aunque la realidad nos demuestre que no siempre terminan como esperamos. Y así llegamos a la conclusión de este vídeo lleno de drama, incertidumbre y, por qué no decirlo, mucho salseo. Hemos visto cómo la supuesta filtración de que Kerem Bürsin no puede casarse ha sacudido los cimientos de la farándula turca y ha puesto en jaque la relación entre Hande Erçel y el actor. Hemos analizado las diferentes teorías y especulaciones que han surgido a raíz de esta noticia, y hemos visto cómo los fans han reaccionado ante este inesperado giro de los acontecimientos. Hemos repasado la historia de amor entre Hande y Kerem, su éxito en la serie Sen Kalkapm, y el impacto que ha tenido su relación en el público. También hemos hablado un poco del contexto personal de cada uno de los protagonistas, sus trayectorias profesionales y su forma de afrontar la vida. Hemos visto cómo la falta de comunicación por parte de Hande y Kerem ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones y cómo la paciencia de los fans se ha puesto a prueba una vez más. En definitiva, hemos desmenuzado esta historia hasta el último detalle, intentando mantenernos objetivos y analíticos, pero sin perder de vista la emoción y el drama que rodean a este tema. Lo que sí está claro es que esta historia está lejos de terminar y que los fans seguirán de cerca cada paso de Hande y Kerem, esperando respuestas y anhelando un final feliz. Recuerden que al final del día, lo más importante es respetar a los protagonistas de esta historia, darles el espacio que necesitan y no alimentar más los rumores y las especulaciones. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido un poco largo, pero creo que valía la pena analizar este tema con detalle. Espero que les haya gustado el contenido y que hayan encontrado interesantes las informaciones y los análisis que hemos compartido. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus teorías y opiniones y a debatir sobre este tema tan apasionante. Recuerden que este es un espacio para que todos podamos expresar nuestras ideas de forma respetuosa y constructiva. Me encanta leer sus comentarios y aprender de sus puntos de vista. También quiero agradecerles por el apoyo incondicional que le dan a este canal. Sin ustedes, este proyecto no sería posible y no tendría sentido. Su cariño, sus mensajes y su lealtad son mi mayor motivación para seguir creando contenido de calidad y mantenerlos informados sobre las últimas noticias del mundo del espectáculo. Espero poder seguir contando con su compañía en mis próximos vídeos y que sigamos disfrutando juntos de este mundo de chismecitos y dramas. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles lo de siempre: si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartir o con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Recuerden que su apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo y que podamos seguir trayéndoles más exclusivas, análisis y mucho salseo. Así que sin más preámbulos, me despido hasta el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto. No olviden que los quiero y que su opinión es muy importante para mí. Hasta la próxima.